CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Martes 8 de noviembre de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Un saludo a quienes nos acompañan a esta hora del día a través de laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche. Pueden enviar sus comentarios si ustedes lo desean. En la entrevista de este martes haremos con nuestro invitado un análisis de los resultados electorales en Guatemala y Nicaragua y desde luego de su efecto geopolítico en la región centroamericana. En Guatemala, pues un militar retirado, que es el presidente electo, y en ese país que hace un giro de 180 grados, mientras en Nicaragua, en medio de un proceso electoral cuestionado, Daniel Ortega se consolida como el presidente y prácticamente arrasa en el resultado legislativo, lo cual le otorga amplios márgenes de maniobra. Para conversar sobre estos temas nos acompaña en nuestros estudios Álvaro Artiga, él es el director de Maestrías en Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana UCA. Álvaro, bienvenido. William, gracias por la invitación, es un placer estar con toda la audiencia de esta entrevista. Perfecto, Álvaro. Para comenzar, me interesaría que hablemos de lo que ha ocurrido en Nicaragua. Un poco, en términos muy generales, cómo se aprecia ese proceso y evento electoral. Bueno, en general se trata de una elección cuyos resultados de alguna manera estaban anunciados. Las encuestas venían diciendo que muy probablemente iba a ganar Daniel Ortega. Eso es lo que ha resultado después del domingo. También en la tradición, digamos, nicaragüense, tenemos una elección que registra digamos, altos niveles de participación. Con todo y todo, Nicaragua tiene una tradición de niveles del 70% para arriba de participación electoral. Es de los países que tienen altos niveles, comparados quizás solamente con lo que ocurría hasta hace algunos años en Honduras y en Costa Rica, ¿verdad? Digo hasta hace algunos años porque en ambos países, por distintas razones, ha bajado los niveles de participación. En cambio, Nicaragua se mantiene por arriba del 70%. O sea, eso a pesar del tensionamiento, el nivel de polarización política que vive Nicaragua. Digamos que a pesar o gracias a, Ajá. ¿verdad? Porque también la polarización suele movilizar, sobre todo si hay una estructura política como es la del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que aunque no sea el mismo partido y el mismo frente, digamos, de hace 30 años, sin embargo, tiene una estructura territorial que es la que permite de alguna manera organizar y movilizar a la población. Probablemente ahí también hay algo de la explicación del resultado, pues en Nicaragua, digamos, hay una tradición que se remonta, yo diría, hasta el siglo pasado, quizás mitad del siglo pasado, en donde lo que suele haber es un juego bipolar entre un partido que tiene una estructura y que controla el gobierno y el resto de la oposición fragmentada. Entonces, por una parte, en tiempos de la dictadura de Somoza, es un bloque antisomocista y el bloque somocista. Luego de la revolución sandinista, eso cambia y termina siendo una especie de juego sandinistas antisandinistas. Yo creo que en ese juego el que se beneficia de todas maneras es el Frente Sandinista y quien controla el frente, que en este caso es el ahora reelecto presidente Daniel Ortega. Ya, Álvaro, antes de pasar ya al significado o la consecuencia que tiene el resultado electoral de esa elección presidencial de Nicaragua, está la parte que tiene que ver con toda esa discusión que se abrió antes de las elecciones y que tenía que ver con la constitucionalidad o no de la participación de Daniel Ortega. En tanto, la Constitución de la República de Nicaragua pues prácticamente inhibe de la posibilidad de que un mandatario se vaya a una reelección de inmediato. ¿Cómo entra, cómo se ve entonces Nicaragua o cómo se ve el presidente Ortega en esa circunstancia? Bueno, evidentemente hay dos hitos, digamos, previos a esta elección. Por una parte, lo que has mencionado, que es la cuestionada candidatura del presidente Ortega, que hay que decirlo, de todas maneras, aunque haya una disposición constitucional que inhiba ese tipo de candidaturas, la Corte Suprema de Justicia nicaragüense dio el aval. Entonces, de alguna manera, allí quizás nosotros
debemos de sacar lecciones, a lo mejor más adelante podemos hablar al respecto, pero digamos hay la intervención de un órgano, en este caso el órgano judicial, la Corte Suprema de Justicia, en un tema electoral que luego tiene consecuencias, permitiendo que por una vez más Daniel Ortega sea candidato. Además es curioso porque en realidad del Frente Sandinista, ya sea que haya perdido o haya ganado, solo Daniel Ortega ha sido candidato, aun cuando perdió y todas las veces que ha ganado. Sí, sí. Eso es curioso, puede denotar algún tipo de control de parte del presidente sobre órganos del Estado, ¿verdad? Entonces llega con un cuestionamiento sobre su candidatura, pero por otra parte, en 2008 hay unas elecciones municipales que también son cuestionadas y que incluso tiene Nicaragua problemas con la comunidad internacional que efectivamente en ese entonces dice aquí ha habido fraude y le retiran incluso la ayuda para el desarrollo a Nicaragua. Hay un choque entre la comunidad internacional con el gobierno sandinista o con el gobierno de Ortega que llega al culmen cuando antes de las elecciones el presidente Ortega no va a admitir misiones de observación internacionales. Al final terminó admitiendo eso. Entonces hay como estos dos elementos antecedentes que desdibujan un poco el triunfo de Daniel Ortega, su candidatura cuestionada y el fraude que se denuncia en 2008 en las elecciones municipales. Perfecto, debo hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, ¿se ve a un Daniel Ortega más fuerte, digamos, porque ahora va a tener prácticamente la correlación legislativa a su favor, o vamos a ver a un Daniel Ortega más debilitado, digo, hacia adentro de Nicaragua o hacia afuera, que son dos escenarios distintos? Vamos a la pausa y hablamos de esto. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, está con nosotros en nuestros estudios Álvaro Artiga, él es el director de maestrías en Ciencias Políticas de la UCA. Álvaro, cuando vemos los resultados, por ejemplo, que se tienen viendo la cobertura que ha hecho la prensa de Nicaragua y los resultados que se tienen ahí, hasta un 85.80% del resultado del escrutinio. Por ejemplo, el FSLN, o sea, Daniel Ortega, tiene el 62.65%. El resto de participantes, de candidatos, prácticamente hacen un aproximado del 36%. Es decir, Daniel Ortega prácticamente duplicó a la oposición, poniéndola en un solo conjunto, pues claro, está más dispersa. Entonces la pregunta en el marco de esto, obviamente, evidentemente a nivel del Congreso, Daniel Ortega prácticamente tiene toda la correlación a su favor para hacer muchas cosas, pero ¿cómo se verá Daniel Ortega en los dos escenarios? ¿Debilitado o fortalecido dentro de Nicaragua y el otro es hacia afuera, hacia la comunidad internacional? Bueno, si comparamos el resultado electoral de las elecciones presidenciales 2011 con las elecciones de 2006, evidentemente hay un fortalecimiento y por lo tanto uno puede pensar un mayor apoyo en este momento al presidente Daniel Ortega. En aquel entonces hay que considerar que claramente Ortega ganó porque la división estaba dividida. Los votos de los principales candidatos de la oposición en 2006 superaban a Daniel Ortega. En estas elecciones del domingo pasado,
no es eso, ¿verdad? Aquí hay claramente, y si el escrutinio termina consolidándose y además se reconoce que es esa la voluntad de los nicaragüenses, pues efectivamente hay una primera diferencia. Un Daniel Ortega fortalecido, y lo que habría que explicar es de dónde le viene, digamos, esa fortaleza, ese crecimiento a alguien que uno podría decir, a un líder político que desde que fue presidente a finales del siglo pasado, o desde que es uno de los líderes del Frente Sandinista en la Revolución del 79, entonces realmente tenemos un Daniel Ortega muy fortalecido. Probablemente esto tenga que ver con los programas sociales que implementa su gobierno, gracias a la ayuda que tiene ciertamente del bloque de Alba Petróleos. Yo creo que ahí hay una fuente de apoyo financiero para los programas del presidente Ortega que claramente, digamos, se traduce en apoyo político. Ahí hay una cosa interesante, porque creo que eso nos puede servir también para comparar con lo que ocurre en la región en general. Pero antes de eso, veamos el tema también de hacia afuera, ¿verdad? Sí, claro. Quizás lo que hay que reconocer es que también Daniel Ortega, digamos, su juego político de negociación con diversos sectores, con la empresa privada nicaragüense, realmente no está en unos niveles de tensión como se podría plantear hace 2 décadas, digamos. Ahora el Daniel Ortega es un poco más pragmático, buenas relaciones con la jerarquía católica. Yo creo que ese nivel, digamos, de estabilidad que está logrando se traduce afuera en una especie de apoyo también, y tal vez no es un apoyo decidido, pero por lo menos le permite tener un margen de maniobra como para consolidarse también en el ámbito internacional. Es decir, de alguna forma le da internamente estabilidad política, que se traduce luego de tener ciertas buenas relaciones con el sector empresarial, por ejemplo. Sí, yo pienso que al final de cuentas, quizás tantos años de estar ahí haciéndole de presidente o de líder del partido, le lleva a ser un poco más pragmático, a darse cuenta que necesita ciertos apoyos de otros sectores que van más allá de la línea, digamos, sandinista, y obviamente no es que no tenga oposición importante, ¿verdad? Pero también, incluso uno podría pensar hasta dónde estas negociaciones, fijémonos, las negociaciones, los pactos que solía hacer Ortega, especialmente con Alemán, ¿verdad? No se han traducido tampoco en un impacto negativo para el presidente. Al contrario, quien ha salido muy mal en esta elección ha sido Alemán, ¿verdad? En su partido liberal constitucionalista. Justamente escuché un comentario que planteaba esa especie de tesis de que el principal perdedor en medio de esto era Arnoldo Alemán, porque, digamos, perdió de alguna forma las posibilidades que tenía como para presionar o para ejercer el contrapoder en Nicaragua. Sí, ahí digamos, esa derrota, no sabemos en realidad desde aquí cuánto le pueda afectar ya personalmente, porque también hay que recordar de que él estuvo en cautiverio domiciliar, pero de alguna manera tenía limitada su movilización. Gracias a un pacto es liberado de todo cargo, y de alguna manera pues él se moviliza ahí en Nicaragua, tiene, digamos, sus medios para vivir, lleva algún nivel de influencia, pero efectivamente electoralmente su partido y él concretamente en estas elecciones ha bajado sustantivamente. Ahora, ¿qué ha pasado entonces con la oposición? ¿Realmente es porque han sido incapaces de crear un instrumento distinto que sea más atractivo ante los votantes, o es porque las condiciones que ha generado Daniel Ortega con todos los instrumentos electorales, con el control de Corte Suprema de Justicia, de la Asamblea Legislativa y todos los instrumentos, ha bloqueado todas las posibilidades de crecimiento de la oposición? Yo pienso que hay de las dos explicaciones y una tercera que voy a introducir. Efectivamente tiene que ver con la capacidad de maniobra de todo el sector opositor, de lograr constituir un liderazgo que, digamos, que movilice todo el descontento contra el sandinismo de Ortega, pero también Ortega controlando instituciones y teniendo un partido, es que eso no hay que perderlo de vista, que tiene una presencia territorial y que eso le permite movilizar apoyos en Nicaragua, en la totalidad del país, y eso se nota entonces
en un resultado electoral, son factores que determinan, digamos, la fortaleza que tiene Ortega. Pero hay un tercer elemento que es, yo creo, más de origen o de naturaleza cultural. Aquí hay un tema de cultura política, de cómo la población se relaciona, cómo la población ve a sus autoridades electorales. Y considero que aquí hay un tema donde se puede discutir el carácter de la ciudadanía, no solo en Nicaragua, sino también en Centroamérica. Porque si fuese cierto, digamos, que la mayor parte del apoyo que tiene Daniel Ortega se debe a programas sociales en donde la población recibe directamente beneficios, entonces lo que tenemos es una especie de una red clientelar muy amplia que ha logrado construir Daniel Ortega a través de todos estos programas y que en la medida en que existan esos programas, digamos, los beneficios son a cambio de lealtad. Yo creo que cuando tenemos países con altos niveles de pobreza, estos son los sectores justamente que pueden intercambiar favores, es decir, recibir beneficios a cambio de lealtad partidista. En síntesis, lo que estamos viendo también entonces es la efectividad del populismo en Nicaragua. No sé si tildarlo de populismo, pero ciertamente de una relación clientelar que no va a ser solamente exclusiva de Nicaragua. Bien, vamos a la pausa. Cuando regresemos no hemos hablado del escenario internacional. ¿Cómo se ve entonces Daniel Ortega ante la comunidad internacional? Vamos a la pausa. Se le acaba el tiempo entonces a Ortega, es decir, va a tener fuerza en tanto tenga plata para... Bueno, ahora yo diría que aunque se vaya Chávez, estándole en el gobierno va a tener pero se le reducen los recursos, pero va a tener todo. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 22.99800 en bancoagrícola.com o de agencias. Banco Agrícola. Va a modificar la ley. Sí, incluso en la relación con el empresariado puede que se sienta tan sobrado que los comience a... Estimulamos tus sentidos para que leas, veas. Sí, el tipo se ensoberbece con todo eso no puede complicar. Exacto. LPG Multimedia. Álvaro, entonces, ¿cómo vemos al presidente Daniel Ortega frente a la comunidad internacional? ¿En qué condiciones lo podemos ver, digamos, siendo que tiene un antecedente bastante grave que tiene que ver con el resultado electoral de 2008, que fue cuestionado, bueno, tú lo recordabas? Entonces, ¿cómo se plantará Daniel Ortega ante la comunidad internacional en estas condiciones? Bueno, si el resultado que dé a conocer, el resultado definitivo que dé a conocer el Consejo Central de Elecciones nicaragüense es el que expresa realmente la voluntad de los nicaragüenses, yo creo que a la comunidad internacional, en primer lugar, no le queda de otras que aceptar que ese es el presidente legítimo que los nicaragüenses han escogido y con ese presidente tendrá que relacionarse la comunidad internacional, especialmente los vecinos centroamericanos, ¿verdad? Los presidentes centroamericanos. En segundo lugar, ya dependerá de cómo sea la política interna, en cierta forma, que lleve adelante el presidente Ortega, como para que esa, digamos, legitimidad que goza en este momento o va a gozar por el resultado, se mantenga. Y en ese sentido, la comunidad internacional, especialmente, repito, la centroamericana, pues tiene que ver en el presidente Ortega, aún igual con quien tienen que contar para resolver problemas que atañen a la región. Ahora, hay un tema que es como delicado, pero estamos en una coyuntura de posibles cambios o continuidades, que es las relaciones con el bloque del ALBA, ¿verdad? Especialmente con Venezuela y el presidente Chávez. Sabemos que ese es un parteaguas, digamos,
entre los países latinoamericanos, sobre Sí, sí. todo los que van alineados al bloque más, llamémosle así, más autónomo de las políticas de Estados Unidos, y el bloque centroamericano, que por estar más cerca y tradicionalmente estar más vinculado a los Estados Unidos, juega normalmente a ser aliado y incondicional de los Estados Unidos. Nicaragua entonces en este momento queda en el hemisferio en una posición de stand-by. ¿Por qué? Porque tenemos dos elecciones importantes el próximo año, por un lado en Venezuela y por otro lado en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces ahí dependerá de, por un lado, si Obama se mantiene como presidente de los Estados Unidos y los demócratas, digamos, siguen siendo una fuerza importante de apoyo a la política hemisférica de Obama, o si son los republicanos los que llegaran, ¿verdad? Que habría una diferencia sustancial entre republicanos y demócratas de cómo abordar a América Latina. Yo creo que en el tema más específico sobre Venezuela, no tanto sobre América Latina, porque normalmente Estados Unidos o los partidos republicanos y demócratas suelen tener una única política hemisférica, ¿verdad? Y, las diferencias están más hacia el interior, pero sí tienen algunos acentos, y el tema Venezuela, por razones geopolíticas, sí que es importante, digamos, contenerlo desde el punto de vista de la política exterior hemisférica de los Estados Unidos. Es decir, podemos ver a un Estados Unidos bajo la dirección de los republicanos con una actitud mucho más fuerte, por ejemplo, hacia Venezuela, y en tanto eso tener consecuencias para Nicaragua. Sí, esa podría ser una línea. Obviamente hay que esperar hasta noviembre del próximo año, pero digamos es un escenario al cual tendrá que enfrentarse Daniel Ortega. Y por otro lado, la cada vez más complicada situación del presidente Chávez, tanto por su salud como por los apoyos que va ganando la oposición, y que va probablemente a subir escaños en el Congreso, lo cual también estará planteando algún nivel de limitación de lo que puede hacer el presidente Chávez, pero igual hay que esperar esas elecciones. En el caso más cercano, solo quedan elecciones en El Salvador el próximo año, y de ahí, digamos, las otras piezas de Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá, digamos, están definidas ya en este momento. Entonces, ahí quien ha estado tratando de jugar un poco más protagonismo en el ámbito regional ha sido el presidente salvadoreño, ¿verdad? Él sigue hasta 2014, con lo cual no creo yo que haya un cambio en las relaciones de Ortega con sus homólogos centroamericanos. Yo creo que entonces esto se está planteando más en términos de las relaciones con la administración que esté en los Estados Unidos. Pero por lo menos para el próximo año, y repito, si los resultados expresan realmente la voluntad de los nicaragüenses, yo creo que Daniel Ortega sale consolidado tanto internamente como externamente de este proceso electoral. Ya, bueno, creo que es importante ver entonces, en términos geopolíticos, entonces hay menos consecuencias o no hay tantas consecuencias, digamos, de este resultado electoral para los demás países. Digamos, es que hay una consolidación de Ortega y de todo su grupo. Lo que pasa es que ahí hay una discusión, ¿verdad?, de hasta dónde es un proyecto más personal. Hay quienes dicen que Ortega viene a ser una especie de caudillo también en la tradición nicaragüense, y que su proyecto, más que ser un proyecto político o ideológico, es un proyecto más bien personal, familiar, ¿verdad? Bueno, si vamos por esa vía, pues lo que está ocurriendo en Nicaragua es, de alguna manera, lo que ha sido su historia, ¿verdad?, de presidentes que permanecen en el poder por mucho tiempo. Bueno, de hecho hay quienes se han atrevido a comparar a Ortega con lo que pudo ser Somoza, claro, salvando todas las distancias. Sí, yo por eso no quise hacer la comparación. Pero sí, con el tema del caudillismo. Sí, yo creo que eso creo que es una característica de la política que se da prácticamente en el CA4, por decir de alguna manera, que sería en los países de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y que a lo mejor está asociado con los niveles de desarrollo económico y social, ¿verdad? Puede ser que haya una base cultural que permite este tipo de liderazgos, y los caudillos funcionan sobre la base de clientelas, sobre la base de súbditos y no sobre la base de ciudadanos. Y aquí lo que interesa entonces es hasta dónde
va a contar con apoyo el gobierno de Daniel Ortega para mantener o todavía profundizar más sus programas sociales, que son básicamente los que le sostienen en el gobierno. Ya, pero entonces podemos ver a un Daniel Ortega dependiendo mucho, entonces, particularmente de la cooperación venezolana. O sea, es vital, puede ser vital para la existencia de Daniel Ortega en los próximos 4 o 5 años. Bueno, en este momento podríamos decir que sí, ¿verdad? Es decir, eso es lo que le ha mantenido y lo que le ha permitido profundizar su apoyo, su base clientelar, y nada indica que vaya a cambiar en ese sentido, que vaya a diversificar, a menos que igual comience una política más de apertura hacia los otros países del sur, que también han venido consolidando, reeligiéndose presidentes que son, digamos, más afines a Chávez, y entonces eso, digamos, le dé más oxígeno a Nicaragua en caso de que tuviese problemas con Venezuela. Perfecto, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, hablemos un poco de cómo se perfila entonces el resultado electoral en Guatemala. Algunos suponen entonces que Guatemala ha dado un giro de 180 grados con la llegada de un militar retirado. Vamos a la pausa y volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Álvaro, mientras en Nicaragua se consolida prácticamente o hay una decisión electoral y se inclina por Daniel Ortega, un dirigente político de izquierda, en Guatemala ocurre lo contrario, es decir, después de tener un gobierno que algunos consideraban socialdemócrata con Colom, se hace el giro de 180 grados y se le da entonces el acceso a un militar retirado. ¿Qué es lo que está pasando entonces en Guatemala? ¿Cómo analizamos ese tema? Vaya, esto es lo interesante porque ciertamente esa es una primera lectura que se puede hacer de un giro en Guatemala, y mientras que en Nicaragua, digamos, hay una consolidación en el resultado. Pero a pesar de esa diferencia, hay una característica que comparten ambos países en términos de quién ha sido el que ha ganado, ¿verdad? En Nicaragua tenemos al excomandante Daniel Ortega, por lo tanto, un militar, y en Guatemala tenemos a otro militar. Entonces uno puede ver más bien que a pesar de las diferencias y las distancias que hay entre los dos países, ¿verdad?, en realidad se está eligiendo un mismo tipo de presidente, ¿verdad? Hay en esto, por eso decía yo, que es posible que estemos ante un fenómeno cultural de más larga duración, que a pesar de todos los cambios que se puedan haber generado en la estructura política a partir de los años 90 en Centroamérica, como ese aspecto cultural cambia, cuando cambia muy lentamente, más bien parece tener continuidades y ser el elemento que está tratando o que nos puede servir para explicar estos resultados. O sea, de alguna forma tenemos a dos actores de la Guerra Fría. Ortega como dirigente de izquierda, bueno, comandante de la Revolución Sandinista, y por el otro lado a un militar que obviamente no tenía un perfil como el que tuvo Ortega del otro lado, pues, pero es un militar activo durante la pasada guerra. Pero más que poner los que son de la Guerra Fría, más bien yo los pongo el carácter militar del presidente, ¿verdad? Eso es algo, si tomamos en cuenta que en Honduras
también los militares en 2009 también intervienen en la política y quitan al presidente. Entonces aquí hay como que en Centroamérica el resurgir, digamos, de esas raíces culturales de mayor duración que anhelan este tipo de, caudillos, segundo, líderes militares en su momento. Y bueno, probablemente, a pesar de las diferencias, podamos hablar más bien de que hay una tendencia en Centroamérica que los militares o que las sociedades ven en los cuerpos militares y en sus cúpulas una especie de salvación ante el desorden en el que percibe esa población que vive. No estamos lejos en El Salvador de una especie de este tipo de raíces, aunque bueno, también hay que tomar en cuenta que el sistema de partido salvadoreño, digamos, comparado con el guatemalteco y el nicaragüense, es más consolidado y eso puede servir como de colchón para dificultar este resurgimiento de esta raíz, diría yo, cultural que anhela la fuerza, que anhela la disciplina, que anhela el orden y que encajan en la figura del comandante o del general. Entonces yo creo que en Guatemala, más allá de que si esto fue un giro de 180 grados o de un gobierno socialdemócrata a uno de derecha, primero veamos que estamos hablando más bien de una selección de parte de la población de candidatos que vienen y tienen raíces militares. Álvaro, pero eso plantea entonces la tesis de algunos que puede haber una vuelta al militarismo o el movimiento pendular del que se habla en algún momento determinado, de que las sociedades en términos electorales se mueven en algún momento determinado hacia la izquierda, en otro hacia la derecha, pero o es el fortalecimiento o el reavivamiento del militarismo en Centroamérica. En primer lugar, lo de izquierda y derecha para mí es un poco complicado aplicarlo en Centroamérica. Ya antes había dicho que en Nicaragua se explicaba más que en términos de izquierdas y derechas por una política bipolar donde antes teníamos somocistas, antisomocistas, después sandinistas, antisandinistas y en ese juego estamos. En Guatemala no hay ese tipo de estructura bipolar. Curiosamente, la historia guatemalteca, a pesar de haber tenido las dictaduras militares más prolongadas de Centroamérica, quizás es por eso mismo los sectores sociales se opusieron sin distinciones ideológicas a esa presencia de los militares, sobre todo porque los militares también en Guatemala, producto de la guerra, empezaron a convertirse en empresarios y competían con los empresarios civiles, por llamar de alguna manera. Entonces, ahí hay unas condiciones que hacen que no haya un grupo civil, empresarial, vinculado directamente, como pudo haber estado, digamos, en El Salvador, con el ejército guatemalteco. Entonces, eso plantea una diferencia en términos de este juego de oposiciones y que podamos no recurrir a términos de izquierdas y derechas, pero sí justamente al posicionamiento, digamos, militarismo, antimilitarismo. Eso sí puede jugar algún papel y efectivamente podríamos pensar que en un contexto en el que viven estos países de inseguridad elevada, donde las Fuerzas Armadas son vistas como posibles garantes del orden, entonces sí que haya en una tradición cultural caudillista, militarista. Acabamos de estar con el tema del Bicentenario, ¿verdad? Y se salta la figura también militar, acaba de pasar el 15 de septiembre, y siempre es la idea de los militares, la disciplina, lo deseable. Entonces yo pienso que sí hay indicios de la presencia de elementos militaristas intentando salir a flote, y yo creo que eso es lo que está ocurriendo en Guatemala y en Nicaragua. Ahora, pero las condiciones que tiene cada país con el tema de seguridad pública, de manera especial los países de Triángulo Norte, eso da condiciones entonces para que esa corriente pueda fortalecerse aún más, Álvaro. Es decir, y el otro punto es con el autoritarismo, porque cuando uno ve, por ejemplo, la encuesta del Latinobarómetro, cada vez más, despacio, lentamente, pero cada vez más uno va viendo el posicionamiento de aquella corriente de pensamiento que hay en algunos sectores sociales de mirar o acariciar, digamos de otra manera, el autoritarismo. Pienso que no es una posibilidad que haya que desechar.
¿verdad? Por supuesto, el tema de las condiciones de inseguridad que vive Guatemala, Honduras y El Salvador, porque ahí se diferencian un tanto de Nicaragua, son propicias para, digamos que figuras caudillistas, sobre todo de corte militar, aparezcan. Probablemente en Guatemala, repito, porque el sistema de partidos no es estructurado en Guatemala, es que además es interesante, uno ve los resultados siempre, después de que un partido ha gobernado, la tendencia es a desaparecer. Ahora vemos al partido al FRG de Efraín Ríos Montt, ¿verdad? Ha bajado casi al 1% de la votación. El partido de Álvaro Arzú, el PAN, igual está en esos niveles. Ciertamente la UNE de Álvaro Colón es el segundo partido y de alguna manera ahí hay una diferencia con lo que ha ocurrido en Nicaragua, en donde el presidente Otto Pérez no va a contar con mayorías legislativas, como sí la va a contar Daniel Ortega. Entonces, pero eso se debe justamente a una mayor fragmentación del sistema de partidos en Guatemala, que hace que el presidente electo en segunda vuelta no tenga una mayoría legislativa y por lo tanto también aquí hay este tema de todas las esperanzas que se hayan podido poner en este candidato y ahora presidente electo, no esté garantizado que la pueda cumplir, porque va a tener que negociar con todas las otras fuerzas. Bien. Y ahí la UNE entonces mantiene algún nivel de importancia política. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos sí me interesa que entremos más al fondo con el tema de esto del militarismo. Ya decíamos un poco lo que influye el tema de la seguridad pública, pero que tanto tiene que ver también con el hecho de que es que efectivamente son más efectivos los militares en estos temas, o qué es lo que está pasando en esta sociedad. Vamos a una pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Álvaro, insisto sobre el punto, estamos ante una inminente o una posible vuelta al militarismo en estos países, en los tres países de los que estamos hablando, Guatemala, Honduras, El Salvador. Bueno, digamos que lo que tenemos ahorita en Nicaragua y en Guatemala, ciertamente son dos figuras que provienen de la fila del ejército. Ahora, que eso sea militarismo en términos del militarismo del siglo XX, puede que no sea igual, ¿verdad? Pero ese anhelo y, digamos, la percepción de que alguien del ejército pueda poner orden y generar algún nivel de seguridad y de bienestar en la población, yo creo que eso es una nota permanente de la cultura política centroamericana. Ya decía que en Honduras, de alguna manera, los militares también irrumpieron, solo que lo hicieron por la vía del golpe, no por la vía electoral, pero ya eso, digamos, nos debería llamar la atención. Ahora, lo que hay que ver es si hay otros actores sociales en cada uno de estos países que le apuestan a eso, ¿verdad? Porque no basta con que exista un caudillo, no basta con que exista la percepción, sino que tienen que haber unas condiciones sociales, unos apoyos con los que pueda contar un proyecto de esa naturaleza. Y ahí es donde puede haber diferencias definitivamente en los tres países, Guatemala, Nicaragua y El Salvador.
En Nicaragua, bueno, ya decía yo que el proyecto es un poco más personal, familiar, en la tradición nicaragüense, ¿verdad? En Guatemala, la institución armada guatemalteca, digamos, con los periodos más largos en el gobierno, con la, llamémosle así, la dictadura más represiva de la centroamericana. No estoy diciendo que Otto Pérez, digamos, vaya a hacer eso, pero es una de las acusaciones, digamos, que se dice, ¿verdad? Que él es responsable de algunas matanzas ocurridas en Guatemala, ¿verdad? Aunque hoy por hoy nada de eso está probado. Sí, claro, pero es como, digamos, siempre son los estigmas o son esos puntos que pueden oscurecer a una figura. El tema es que no hay que desechar entonces que hayan sectores dentro de la sociedad que por alguna razón, quizás porque perciben que también digamos, no hay otro grupo que pueda definitivamente enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico o a las pandillas, y que piensen que se necesita que alguien que le entre de lleno, y piensan que puede ser, lo mejor es tener un presidente que sabe de estas cosas, de poner orden. Entonces yo creo que estamos como muy anticipados como para decir hay una vuelta al militarismo, pero no hay que perder de vista que hay como estas pequeñas señales, estos indicios de que algo está pasando en Centroamérica en términos de un retorno, aunque sea bajo una nueva modalidad, de presidentes militares, sobre todo en Centroamérica. Ya Guatemala tiene uno, Nicaragua tiene otro. Lo que hace falta ver, ¿verdad? En el país se habla un poco de esta posibilidad, si prospera o no. Hay que ver un poco en tema de seguridad cuáles son los cambios, quiénes van saliendo, y bueno, como para decir, sí, a lo mejor hay una tendencia en Centroamérica en esta vía. Ya, ¿y qué está pasando, digamos, si se intenta hacer una lectura sobre el tema ideológico de derechas o izquierdas? Siempre en los países del Triángulo Norte, ¿podemos ver en Guatemala un fracaso de la izquierda? Es que la izquierda en Guatemala en realidad siempre fue débil. Esa es la diferencia de la izquierda guatemalteca con las izquierdas en Nicaragua y en El Salvador. Ahí hay una clara diferencia porque, por ejemplo, si pensamos en los grupos armados, FSLN, FMLN y la URNG, en sus primeras participaciones en elecciones, la URNG no tiene el resultado que tuvo el FMLN salvadoreño y el Frente Sandinista. A partir de ahí, por otra parte, en Guatemala, la política ha sido más orientada a la derecha en realidad. Digamos, ahí los relevos de presidentes han estado en la derecha. Y si lo que se intentó hacer con la UNE y con Álvaro Colón es como decir, no, ha habido una alternancia hacia un gobierno de izquierda. Pero Colón, ¿qué corte se puede definir? ¿Es más derecha o una derecha moderada? Incluso es que ese es el tema, ¿verdad? Que en Guatemala hasta hablan de derechas republicanas, derechas conservadoras, porque realmente esto de izquierdas y derechas no ha tenido un mayor peso, aunque en el lenguaje y en el discurso en algunos países sí. Pero en Guatemala, digamos, ha sido un poco más los caudillos de principios del siglo XX, ¿verdad? Con dictaduras muy largas. Además, Guatemala tiene una herencia cultural, política conservadora, en tanto era la capitanía general de Centroamérica. Entonces, de alguna manera, ahí estaba asentado el gobierno colonial. Y eso ha hecho en el tiempo, hay que pensar que son 300 años funcionando así, ¿verdad? Desde la conquista hasta la independencia, se generan una especie de comportamientos de mayor larga duración que explican el conservadurismo guatemalteco. Entonces, si unamos conservadurismo con orden, disciplina, digamos, lo lógico prácticamente es que haya un presidente como el electo. Álvaro, pero todos esos conceptos ideológicos, ¿será que cada vez más se van diluyendo en Centroamérica? ¿Es más difícil hablar de izquierdas, derechas? De izquierdas, derechas, yo insisto que para Centroamérica es un poco forzado si uno entiende exactamente el concepto de izquierdas y derechas, digamos, aplicado en Europa, que es donde nacen, donde tenemos unas izquierdas asociadas con el tema de la igualdad y unas derechas asociadas con el tema de la libertad, fundamentalmente.
En Centroamérica sí se utilizan esos porque tenemos una influencia europea en la política, pero el dato duro tiene que ver más que todo, primero, con el tipo de régimen que teníamos en Centroamérica hasta los años 90, que era de corte militar. Entonces, lo que explicaba en cierta forma los comportamientos políticos es ese fenómeno del militarismo, ¿verdad? Y entonces puede ser que grupos de izquierda, digamos, hacen suyo la lucha antimilitarista, pero al final de cuentas es antimilitarista, no es una lucha digamos, por la igualdad, aunque fuese una bandera de este tipo. Y repito, si a esta idea de militarismo, de orden, y le agregamos también, en el caso de Guatemala, la tradición conservadora, además hay un componente étnico en Guatemala que no está presente en los otros países, es decir, en Guatemala hay este tema del racismo antimaya, ¿verdad? Con la mitad de la población con estos rasgos, hace diferente la cosa en Guatemala. ¿Se puede ver, digamos, un poco de esperanza o desesperanza en todo esto? ¿De cuál es el rumbo que está tomando la región? Bueno, eso de la esperanza o la desesperanza, el hecho de que, digamos que en Nicaragua se mantengan unos niveles altos de participación, que en Guatemala, donde tradicionalmente los niveles de participación andaban por el 30% de la participación electoral, 40% lo más, de las últimas 2 elecciones presidenciales, no la segunda vuelta, sino las 2 primeras vueltas de las últimas 2 elecciones, es decir, la de ahora 2011 y la de 2007, pues Guatemala ha tenido niveles del 60, un poquito para arriba, lo cual indica que la población piensa que por esa vía es posible lograr cambios en su vida, ¿verdad? Que las elecciones pueden servir para algo. No estamos en una situación en esos términos de desesperanza donde la gente diga, bueno, aquí ya no es posible hacer, aunque hay que decirlo, para algún sector importante de la población de todos estos países, sí que la desesperanza se ha manifestado en la salida de sus países, ¿verdad? Aquí ya no hay nada que hacer. Incluso con el tema de la seguridad, algunos piensan de que o vamos a ser estados fallidos, o esto ha sido un fracaso, o aquí ya no hay nada más que hacer, y en realidad la única alternativa que le queda a mucha gente es irse de sus respectivos países. Pero en términos entonces de cómo asocia la población, cómo asocian los votantes el proceso y evento electoral a la luz de las democracias, eso se mantiene bastante estable entonces. Si lo juzgamos a partir de los niveles de participación electoral en estos países, de cómo la gente puede que entonces no esté tanto en tela de juicio, a pesar de que pueda haber una inclinación por el militarismo, la democracia se sigue viendo como una opción. Pienso que en este momento, a excepción, o incluyendo, ¿verdad?, a Honduras actualmente, ¿verdad?, creo que no hay otra alternativa, que hay la convicción de que no hay otra alternativa más que la democracia. Evidentemente tiene sus déficit, tiene sus fallos, pero no hay como el deseo de interrumpir. Creo que hay como suficientes vetos internos como externos como para que alguien intente quebrar el modelo político, digamos, que no es satisfactorio. Es que ahí está el tema, ¿verdad? Digamos, hay sobre todo el tema de la seguridad en Centroamérica, es tan vital que puede sí irse abriendo puertas para que intervengan otros actores locales o regionales que son considerados ilícitos, ilegales, y entonces sí tengamos un problema de, como le llaman algunos, de estados controlados por mafias, por el crimen organizado. Digamos, más bien nuestra ruta es esa, más que el tema de si la democracia o no. Es si el tema de la inseguridad va permeando cada vez más a las instituciones y a la sociedad, como para que se desfigure todo. Perfecto, vamos a la pausa. Entonces, toda la situación de inseguridad pública en estos países puede poner en riesgo la democracia, es como la pregunta que salte entonces. Vamos a la pausa y regresamos.
La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Álvaro, pero entonces la pregunta planteada en ese momento pasado, porque estamos al cierre de la entrevista, el tema de la inseguridad pública puede tener efectos o ya está teniendo efectos negativos para la consolidación de las democracias. Es decir, es tan grave este tema de la inseguridad como para que entonces esté impactando a la consolidación democrática de estos países. Yo creo que en esta fase en la que está Centroamérica podemos decir que sí, hay una afectación del tema de seguridad a las democracias. Pero hay algo curioso, porque uno puede contrastar la situación actual de inseguridad en Centroamérica con la situación que vivía Colombia, digamos, hace algunos años, también con altos niveles de inseguridad, de violencia, y lo que es Colombia ahora, ¿verdad? En esos términos sí, claro, de democracia, vamos a ponerlo, ¿verdad? Entonces, lo malo es que tengamos que pasar por situaciones más graves para después como revalorar el orden institucional. Pero en este momento uno puede pensar que sí, hay diversas condiciones que apuntan a un debilitamiento o a una erosión intencionada por parte de algunos actores para dar mayor cabida, por un lado, a la penetración de el crimen organizado en las estructuras políticas, o por lo menos a tener una mayor capacidad de influencia sobre los políticos para ellos poder desarrollar sus actividades, y por el lado de la población, el descontento, la desesperanza de que no, digamos que los partidos políticos, que sus líderes no pueden resolver estos problemas y que mantengan la esperanza de que entonces venga alguien, un caudillo, la figura mítica del Salvador, a poner orden en estos países. Yo creo que en esa senda estamos caminando, lo cual no quiere decir que sea irreversible. Todo depende siempre de qué hagan los que en ese momento están gobernando. Bien, y a nivel de ese famoso péndulo que se mueve en América Latina, no estamos ante eso. ¿Cómo se ubica el péndulo en Centroamérica entonces? ¿Es difícil hablar de que se está moviendo para un lado hacia el otro? Vaya, en Sudamérica se utilizó la figura esa, ¿verdad? Para un poco, ahora está a la derecha, después viene a la izquierda. Exacto. En Chile en el giro, pero en Argentina se mantiene. En Centroamérica justamente ha sido como la imagen contraria a lo que ocurre en Sudamérica. Mientras en Sudamérica había avances de partidos de izquierda, en Centroamérica más bien había consolidación de partidos de derecha, ¿verdad? Si lo llevamos en esos términos. Y no hay una exacta correspondencia, diría yo, ahora en estos momentos, porque, bueno, tenemos los dos signos contrarios en Nicaragua y en Guatemala. Pero, repito, si lo vemos desde el punto de vista más bien de lo que representan, de su historia, estos candidatos ganadores, en Sudamérica no hay estos retornos al militarismo. Claro. Pero claro. En Centroamérica es que estamos viendo eso. Probablemente muy vinculado al tema de la seguridad o inseguridad pública. Ya, todo esto, para cerrar, ¿qué influencia puede tener sobre El Salvador? ¿O simplemente no hay ninguna influencia? Los resultados electorales de estos países, en un resultado electoral en El Salvador, no creo que tengan un impacto. Pero en términos del margen y del protagonismo que quiera tener el presidente salvadoreño, pues de alguna manera hay una continuidad. Daniel Ortega sigue en Nicaragua, y en Guatemala, pues no creo que haya mayor diferencia en términos de las relaciones país-país, ¿verdad? Entonces yo pienso que puede cambiar algo, ¿verdad? Cuando nosotros vayamos a elecciones presidenciales.
porque entonces de alguna manera el tema va a ser si la consolidación en Nicaragua, digamos, es seguida de una consolidación del FMLN en la presidencia. Porque entonces eso sí puede asustar, entre comillas, a la administración norteamericana, al gobierno de los Estados Unidos, por aquella teoría del dominó y porque somos su patio trasero, somos considerados su patio trasero. Es decir, mientras lo de Nicaragua llegue hasta la frontera ahí con Honduras, digamos, todo seguiría igual, porque Nicaragua sería una isla, porque al otro lado está Costa Rica y Panamá, Exacto. que son, digamos, amigos de Estados Unidos. Ese es como el lunar, sería. Pero si hay un avance, una consolidación en El Salvador... Y de la influencia del modelo chavista. Pues en ese sentido, ¿verdad? Estamos otra vez en el tema de la geopolítica. Bien, bueno, vamos a conversar más adelante, Álvaro. Te vamos a invitar para conversar sobre la situación ya doméstica, bueno, un poco cómo se está moviendo la situación electoral en nuestro país y hacer un análisis respecto de eso. Gracias por tu participación. Gracias, William. Muy gentil. Un gusto. Bueno, terminamos así la entrevista en línea. Les invito a que mañana nos acompañe. Estará con nosotros el viceministro de Agricultura. Vamos a hablar sobre todo este tema de abastecimiento o desabastecimiento de granos básicos a consecuencia de las lluvias pasadas. Nos vemos entonces mañana a la misma hora.